Pues seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV y seguimos en compañía del presidente de Consenfe en Canarias, don Juan Carlos Hernández Sosa. Don Juan Carlos, a la hora de acceder al empleo, se está cumpliendo con los ratios, se está facilitando que las personas con discapacidad accedan a esos empleos. Pues mira, sí, la verdad que en Canarias vamos muy avanzados en este aspecto, en el empleo de personas con discapacidad. Por un lado, a nivel, si hablamos por ejemplo del sector privado, en grandes empresas, Canarias es de las comunidades que más cumple, porque hay un buen ejemplo que es transversal, digo yo, que es lo que hemos demandado siempre desde el sector de las personas con discapacidad, donde aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores y están obligadas a contratar el 2% de su plantilla de personas con discapacidad, pues muchas empresas cumplen y aquí lo importante, y cumplen además porque aquí hay un buen trabajo de coordinación entre dos administraciones diferentes, como es la Inspección de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo. O sea, una entidad es inspectora y la otra es sancionadora además, ¿no? Y en ese sentido es importante porque eso puede afectar a las grandes empresas, porque si te sancionan no puedes contratar luego contratación pública, no puedes acceder a contratación pública. Y tampoco eso te va a eximir para que el siguiente año o el siguiente periodo no cumplas, ¿no? Tienes que cumplir, porque si además incumples reiteradamente, las sanciones son muy fuertes, las multas y las sanciones. En ese sentido, por el sector privado y las grandes empresas en Canarias cumplimos bastante bien en ese sentido, y eso genera pues muchísimos empleos. Luego está el empleo ordinario en la empresa ordinaria, el empleo en los centros especiales de empleo, que como bien hablábamos también, Canarias llevamos al día todo lo que es por parte de la administración, todo lo que es la gestión y el apoyo a los centros especiales de empleo, tanto los privados como los de economía social, lo que son, digamos, que no tienen beneficio empresarial, sino que todo se reinvierte en la formación y generación de más empleo en las personas con discapacidad. Y en ese caso, por ponerte un ejemplo de la importancia de la representación del sector de la discapacidad, recientemente, pues en un Real Decreto Ley que iba a sacar o que va a sacar el Gobierno, pues en el borrador inicial, pues esto era para mejorar la calidad del empleo y del fomento del empleo, y curiosamente iban a quitar todas las ayudas y bonificaciones que existen para los centros especiales de empleo, que es empleo protegido, donde el 70% de personas como mínimo son trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Iban a quitar ese tipo de bonificaciones, así como que también iban a reducir pues en el empleo ordinario esas ayudas que se le daban también a los empresarios para contratar personas con discapacidad. ¿Qué sucede? Que al final, con la presión, que es lógico que tenía que hacer el sector, pues se ha conseguido que el gobierno rectifique y que eso no camine para adelante, ¿no? Por supuesto, pues son derechos. Claro, ¿no? Que se han ganado. Y sobre todo que bueno, la situación, todos somos conocedores cómo está la situación actual, del costo de materias primas, el costo que hay también de subidas de convenio, de salario mínimo, que afortunadamente son cosas que se mejoran, pero que siempre, en todos estos casos, cuando hablamos de discapacidad, cuando las cosas están mal, somos los últimos. Las personas con discapacidad o el movimiento social de la discapacidad son los últimos. Y cuando las cosas van bien, pues siguen siendo los últimos también. O sea, y cuando hay recortes somos los primeros. Entonces yo creo que la importancia y el valor de la unidad del sector de las personas con discapacidad para conseguir estas mejoras, ¿no? Pero hablamos también de la denominación de discapacidad. Vamos a dar paso a este vídeo. Llamar a las cosas por su nombre, pues, marca la diferencia, la verdad. No es lo mismo decir, me he comprado un monovolumen híbrido 5 puertas con 900 caballos de potencia que pasa de 0 a 100 en 4,2 segundos, a decir, me he comprado una sandía híbrida 5 puertas con 900 calcetines de potencia que pasa de 0 a 100 en 4,2 flequillos. Y si tan importante es llamar a las cosas por su nombre, pues imagínate cuando hablamos de personas. Por eso, cuando quieras mencionar a una persona que tiene una discapacidad, nunca te refieras a ella como discapacitada, minusválida, disminuida, deficiente, inválida o incapaz. Tampoco como maracuyá o avestruz. Hazlo empleando siempre la única expresión correcta, respetuosa y reconocida legalmente. Persona con discapacidad.
Porque si hay algo más necesario que llamar a las cosas por su nombre, es llamar a las personas por el suyo. Personas con discapacidad. Sí, muchas veces, aunque se puede decir, bueno, lo que importa es el resultado o no de la situación, un nombre no es importante, ¿no? Vaya, pero yo creo que aquí este vídeo divulgativo, además de uno de nuestros sermis estatales de la comunidad ahí, pues lo ha hecho con tan acierto y de manera explícita que pone el ejemplo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Efectivamente. Y al final todos somos personas. Hay diferentes tipos de personas, pero somos personas con discapacidad, con derechos, porque si no le quitamos derecho a las personas, si denominamos con otra denominación, ahora se quiere hacer mucho por el esnovismo, ¿no? De quedar bien, diversidad funcional, capacidades diferentes, etcétera, pero esas no son las palabras correctas. ¿Y por qué es así? Porque simplemente la Resolución de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue la primera resolución de Naciones Unidas en este siglo, o sea, según empezó este siglo, la primera resolución que sacó Naciones Unidas fue en materia de derechos de personas con discapacidad, pues recoge la denominación que ha de ser personas con discapacidad. La legislación europea, la legislación española y sobre todo el sector social unificado y etcétera, pues la denominación correcta es personas con discapacidad, ¿no? A veces molesto como vemos determinados pues grupos o personas que no quieren a lo mejor reconocer la denominación, piensa que todos somos iguales, efectivamente todos somos iguales, pero sí, al final tenemos que competir, por ejemplo, no sé, con una discapacidad o no, en ese sentido. Por eso no podemos quitar derechos por cambiar el nombre, ¿no? De ahí la importancia de llamar las cosas como son. En este caso, personas con discapacidad y no pasa nada, o sea, trabajadores con discapacidad, deportistas con discapacidad, niños o niñas con discapacidad, periodistas con discapacidad, o sea, hay infinidad de cosas. La sociedad tiene muchas personas con discapacidad. Lo importante siempre son las personas, ¿no? Y cuando hablamos de discapacidad, porque queremos derechos y que se mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Fíjate que curiosamente, si hubiésemos querido denominarlos de alguna otra cosa, precisamente ya hace unos cuantos meses el Consejo de Ministros acordó modificar el artículo 49 de la ley de la Constitución española, precisamente el artículo 49, porque habla de minusválidos y habla de las personas con discapacidad desde la atención sanitaria o sociosanitaria y no habla de las acciones centradas en la persona, en lo que la persona quiere hacer. Entonces, pues hay un acuerdo unánime por parte del Consejo de Ministros en el sentido de que la denominación correcta, que se cambie la Constitución, y es el único acuerdo que ha habido para modificar la Constitución, que es muy polémica, estamos viendo todas las noticias que están saliendo a diario, y cuando el proceso también en Cataluña, de referéndum, etcétera, pero realmente el único acuerdo que hay, y aprobado en el Consejo de Ministros, es el cambio de denominación del artículo 49 de personas con discapacidad, para que recoger sus derechos en condiciones lo más amplio posible de las personas con discapacidad, y en eso estamos. Si hubiésemos querido que se llamase otra cosa, seguramente el Consejo de Ministros hubiese aprobado otra cosa, porque es lo que ha dicho el sector y lo que está en la legislación. En ese sentido, de ahí tenemos esa confianza. Había un acuerdo unánime, porque incluso hasta con el Grupo Popular en la anterior legislatura estaban de acuerdo también, pero bueno, se ve que como está el tema a nivel nacional o estatal, el modificar la Constitución, pues ahora se oponen, pero también se le ha pedido tanto a los grupos de la oposición en ese sentido de apoyar este cambio nominativo de la Constitución, de este artículo 49, porque sería también un espaldarazo importantísimo que, como he comentado ya, está aprobado en Consejo de Ministros. Y aquí no hay ideología ni hay color político cuando estamos hablando de personas. Sí, no, y afortunadamente tenemos que decir que cuando se habla de personas con discapacidad, y en el caso, hoy hemos venido a hablar de COSENFE como la entidad representativa en materia de personas con discapacidad física y orgánica, pero luego además todas nuestras confederaciones, junto al sector de personas ciegas a través de la ONCE, de las personas sordas, de las organizaciones de personas con enfermedad mental, que en Canarias sería FEAFE, con las personas con discapacidad intelectual y su familia, que en Canarias sería Plena Inclusión, y de parálisis cerebral las PASE, no sé si, espero no dejarme ningún compañero de ninguna entidad de atrás. Te van a pasar todo este conjunto de discapacidades, nuestras confederaciones estatales, digamos que tenemos otra macroorganización representativa que es el CERMI, ¿no?
Y la importancia de todo esto es que todas las medidas, todo lo que se hace a nivel estatal de mejoras legislativas en materia, en todos los ámbitos de manera transversal, el SERMI interviene y hace sus aportaciones para que las personas con discapacidad y sus familias no queden atrás, ¿no? En muchísimos ámbitos, no el tema social en sí, sino en cualquier aspecto, ya sea transporte, sanidad, educación, en presupuestos, en infinidad de cosas que afecta la digitalización, muchísimas cosas que afecta a las personas con discapacidad, pues en eso el SERMI interviene como representación del conjunto del sector y como tú decías, siempre hay unanimidad y apoyo en las propuestas que hay. El SERMI son aprobadas tanto en diferentes fases de los procedimientos. Es que ahí no hay debate, Juan Carlos. Sí, bueno, ahí recientemente la ley del deporte, que también en su última fase ha sido un poco conflictiva y sobre todo por la parte del fútbol, ¿no? Expresamente, pues todas las aportaciones que se hicieron en materia de deporte y discapacidad y deporte paralímpico en este caso, que fueron promovidas conjuntamente, incluso yo estoy en esa comisión a nivel estatal, desde el SERMI estatal y del Comité Paralímpico Español, donde están representadas las federaciones también estatales de las diferentes discapacidades, pues todas esas aportaciones que hicieron íntegras el sector fueron recogidas en la ley y aprobadas por todos los grupos que intervienen en el desarrollo de esa ley. De ahí la importancia de la unidad, ¿no?, del sector en ese sentido, porque las cosas que se hacen bien y cuando se hacen aportaciones y propuestas y con lógica y fundamentadas, pues se recogen y eso beneficia al conjunto de la población, ¿no?, como dijimos anteriormente. Por supuesto, a la sociedad entera. Sí, siempre esa es la parte importante, que es un beneficio común para todos, ¿no?, de mejora. Sí, y es un avance, ¿eh? Sí. Un avance en esta sociedad, pero es un trabajo que ha costado mucho llegar hasta ahí, ¿eh? Sí, de ahí es el valor. Alfombras rojas no han tenido, ¿eh? De ahí el valor que siempre insistimos, que bueno, muchas personas exigen que resuelvas el problema ahora, aquí y allí, porque estamos viendo la situación de la dependencia, ¿no? Tanto para las personas con discapacidad en edad activa, en edad laboral, que quieren también tener una familia, tener hijos, poder casarte, tener un trabajo, y tienes una gran discapacidad que necesitas unas atenciones diferentes, una autonomía personal diferente a una persona mayor que ya ha pasado, digamos, una fase de vida, ahora eres mayor, también con una limitación, una dependencia, pero hay que promover la autonomía personal y en ese sentido pues hay que hacer mucho trabajo ahí todavía también, de apoyo hacia las personas. Siempre hay que hacer cosas y seguir trabajando y luchando para mejorar esos aspectos. Ahí sí te puedo decir que ahí hay un embudo, ¿eh? Un embudo con cualquier persona que desgraciadamente hoy por hoy, que nadie está exento, suframos un accidente, nos quedamos con una discapacidad, nos quedamos un tiempo en tierra de nadie. Y el periodo se alarga, casi 2 años para que te den ese certificado que diga esta persona tiene esta discapacidad. Y sobre todo, lo has dicho muy bien, porque además uno de los problemas, porque son dos cosas, como por un lado es el tapón que hay para acceso a la dependencia, a la promoción de la autonomía personal y la dependencia, que es una cosa, y lo otro es el acceso en una primera fase, que es para obtener un certificado de discapacidad, porque esa es la puerta a los derechos. Si una persona no tiene un certificado de discapacidad, no puedes acceder al fomento del empleo protegido, o para que te contrate una empresa como persona con discapacidad para que tenga más facilidades, o para formarte en una nueva profesión después de haber adquirido a través de un accidente o otra circunstancia una nueva profesión, o para, por ejemplo, tener que adaptar un vehículo, adaptar tu puesto de trabajo. Tu puesto de trabajo, infinidad de cosas que es la puerta de los derechos. Y cuando hablamos de personas especialmente, por ejemplo, que tiene ELA, que tiene a lo mejor unas limitaciones, o que tienen una evolución, porque por ejemplo, aparte de los 2 años que tienes que esperar para obtener el certificado, luego resulta que tu evolución va a ser mucho más rápida también una vez que tengas certificado. Te dan un porcentaje, pero es que al mes a lo mejor vas a tener mayor dificultades. Entonces influyen muchas cosas. O cuando acudes a una entrevista para obtener certificado de discapacidad, tienes este tipo de enfermedades que son invisibles, discapacidad invisible, orgánica. Ese día te encuentras perfectamente, no tienes un brote y a lo mejor no te dan el certificado de discapacidad, pero es que resulta que al día siguiente, por ejemplo, en el caso a lo mejor de una mujer, a lo mejor no se puede ni peinar, o tienes que estar al día siguiente, te da un brote de esclerosis múltiple o otro tipo de discapacidad y tienes que estar en una silla de ruedas porque no te puedes mover, ¿no?
En definitiva, recientemente un logro importantísimo es que ya, y afortunadamente este año, se aprobó el nuevo baremo para obtener y valorar la discapacidad, porque el que teníamos era muy antiguo. O sea, hay muchas enfermedades y muchas discapacidades que no se recogían porque no existía esa esperanza de vida, y personas con unas limitaciones importantísimas, independientemente del tiempo que se tarda en acceder a obtener un certificado de discapacidad, que eso no debería ser así, pues además no podías obtener un certificado de discapacidad y te impedía acceder a esa puerta de los derechos, ¿no? Con lo cual, otro avance importante que ha tenido el sector de la discapacidad junto con la administración, el Inserso a nivel estatal, aunque ha habido un retraso importante, también la pandemia provocó ese retraso porque se puso de manera experimental el nuevo baremo en determinadas comunidades autónomas, pero ya por fin hace unos meses se ha aprobado definitivamente. Lo que sí ahora tiene que las administraciones acelerar y agilizar esa lista de espera enorme y grande de acceso para el certificado de discapacidad. Efectivamente, porque lo vuelvo y lo repito, nos quedamos en tierra de nadie, no podemos acceder a un vehículo adaptado porque no tenemos el certificado, no podemos acceder a poder decir, oye, pues me quiero formar, quiero ir a la universidad, pues sabemos que tiene unos complementos, en este caso, las personas con discapacidad. Prestaciones económicas importantes, farmacéuticas. Adaptar cualquier ayuda o pedir al propio ayuntamiento, mira, quiero que el aparcamiento para una persona y el certificado, pues, claro. ¿Cómo te puede ver cuando una persona tiene una enfermedad que está evolucionando o desgraciadamente sufre un accidente? ¿Cómo puedes hacer? Un ejemplo, por ejemplo, que no podía esperar, digamos, en esa cola y que demandamos desde el sector y de manera específica también, era cuando una mujer por violencia de género adquiría una discapacidad que desafortunadamente pues el volumen es altísimo, ¿no? Por esta lacra que tenemos hoy en día de violencia machista. Pues el obtener lo más rápido posible ese certificado de discapacidad va a ayudar muchísimo, por ejemplo, a la mujer, ¿no? que además es afectada por violencia machista en este caso. Pues el no disponer de ese certificado con discapacidad le limita pues de muchísimos derechos, beneficios que le va a facilitar a esa persona por reinsertarse, integrarse de una manera más rápida posible, ¿no? Eso de cerrar puertas, pues la sociedad no puede cerrar puertas, tiene que abrir puertas. Pues por eso hay la importancia del sector y de seguir trabajando pues para agilizar estos procedimientos, ¿no? Y otro de los hándicaps que tenemos en esta sociedad, y espero que cada vez más se vaya a la sociedad y sobre todo las administraciones públicas siendo más sensibles, es adaptar que tengamos una accesibilidad, sobre todo para las personas con discapacidad, pero para toda la sociedad, porque también tenemos una sociedad que vamos envejeciendo, por lo cual la movilidad se va reduciendo. Me gustaría compartir con ustedes este vídeo, porque claramente se puede decir más alto, pero no más claro. ¿Sabes una cosa? Que me he borrado el gimnasio. Es que me han apuntado a barrerismo. Sí, hombre, esto que es lo último. ¡Buah! El barrerismo. Es que te pone como un toro. Y una cintura... Sorteas bicis, patinetes, cuantos más haya tirados en medio de la calle, más deporte. Hombre, a Telos, mi perro guía, no le mola tanto, pero bueno, ya lo irá pillando. A veces digo, no sé cómo lo hizo. Esquivo bicis y patinetes como si fuese Neymar, un crack. Imagina que vas por una calle, a tu ritmo, a lo tuyo, y de repente ves que hay unos contenedores que no te dejan pasar, o una furgoneta de reparto. Pues media vuelta, 2 calles a la izquierda y a tope, 20 minutos extras de cardio, así, gratis. ¡Buah! El barrerismo, lo más. Te hace pensar. Imagina, terraza de bar con mesas y sillas por toda la calle. Un laberinto, vamos. Pues le das al coco y chas, atajo, y sales por la cocina. El barrerismo. Este anuncio te puede haber sacado una sonrisa. Barrerismo. Pero no tiene gracia. Barrerismo. Más de 4 millones de personas con discapacidad sufren barrerismo. Barrerismo. Una palabra que queremos que solo exista en la RAE, no en la calle. Ayúdanos entrando en change.org/p/barrerismo. Fundación 11. Es una realidad, don Juan Carlos. Sí, aquí vemos otro ejemplo y bien desarrollado por Fundación 11, donde de una manera también explícita y visualmente y auditivamente vemos
las dificultades que cada día en una ciudad o en un barrio, en un pueblo, sufren las personas en general, o sea, el conjunto de la población. Pues hemos visto personas en diferentes situaciones, con diferentes discapacidades, pero yo creo que también las personas que no tienen discapacidad sufren este tipo de atentados en los espacios, cuando nos llenamos de que queremos tener espacios libres, mejorar el tema del medio ambiente, el que no utilicemos vehículos, etcétera. Pues al final resulta que la evolución de, sobre todo, vehículos que son de, digamos, eléctricos, como puede ser patinetes, bicicletas, al final que eso no se desarrolle para que también fue la intervención del sector con el Ministerio del Interior en la ley de tráfico de que los carriles, por ejemplo, bici tienen que ir por la calzada, no por la acera, ¿no? Porque se trata de quitar espacio a los vehículos y no a los peatones. Luego también por lo que se ha dejado recientemente después de la pandemia, estas terrazas que han crecido de manera desproporcionada y que no se han retirado, afectan mucho las aceras, los espacios, y yo creo que si queremos tener calidad de vida el conjunto de la población, seguridad, pues tenemos que darnos cuenta de estos aspectos. Es un ejemplo de las barreras, ¿no? Hay muchas cosas más. Hablamos también de las barreras de la comunicación, de los medios, las redes sociales, que hoy también la digitalización. Actualmente, pues mira, se está celebrando en Gran Canaria un acontecimiento importantísimo a nivel mundial, que después de 3 años la OSD, este organismo internacional, que son los 24 países a nivel mundial más desarrollados, pues ha elegido Gran Canaria para hacer esta cumbre aquí durante esta semana. Y precisamente el tema que abordan es los efectos de la digitalización, de hacerla, pero sobre todo teniendo en cuenta a la población en general, esa accesibilidad para todos. Y han venido también grandes firmas de las comunicaciones, de televisión, etcétera, importantísimas, de desarrollo de software. Y muchas de las cosas que se han visto es el tema de que este desarrollo tan rápido y positivo también para el conjunto de la población, porque es un beneficio también de accesibilidad para las personas con discapacidad, incluso ya sea personas sordas o personas ciegas, es un avance importante, pero tienen que ser también teniendo en cuenta el conjunto de la población para que esta digitalización sea accesible para todos, ¿no? Sí. Para todos en general. Y gracias a eso cuenta con ustedes, que es la mejor fuente para poder dar esa información, explicar, para conocer más de cerca los problemas. Sí, es importante y ya las grandes empresas se acercan. Hemos visto este vídeo que es de Fundación 11. Fundación 11 también desarrolla y tiene proyectos y programas con las grandes firmas mundiales de la tecnología también, pues adaptar todos los productos, servicios, porque hablamos de accesibilidad universal como productos y servicios también, y la tecnología, ¿no? Que sea accesible. Claro, porque si estamos hablando que tenemos que las administraciones, entre otras, que quiere mañana lo digo, mañana lo iba a decir, pero bueno, pues no podemos dejar parte de la sociedad que no pueda acceder. Sí, no, el ejemplo reciente ha sido este año, cuando un señor, pues bueno, ya jubilado, que incluso era una persona que era profesor o fue profesor, las grandes dificultades que tenían pues para acceder las personas a la banca, algo tan simple con la banca, donde eres tú el inversor que tienes tus fondos ahí, pues prácticamente tienes casi que hacer un curso pues de martes universitario para acceder, ¿no? Yo creo que eso ha sido un ejemplo importante y que nos afectaba a todos, ¿no? El que te atendiesen simplemente o hiciesen algo a nivel de internet solamente, no presencialmente, o otros productos de diseño. Yo, por ejemplo, cuando han cambiado las máquinas de parquímetros en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, las primeras veces me pasaba hasta 15 o 20 minutos a ver cómo funcionaba realmente la máquina, ¿no? Cuando las cosas deben ser accesibles, fáciles, simples para su uso, no hay que complicarse en diseño ni en forma, sino las cosas entre más simples, más sencillas, y que se puedan comunicar, pues favorece al conjunto de la población, ¿no? Así es, hincapié decía, y hemos visto este último vídeo con la accesibilidad, pero fíjate por dónde, que ese problema no solo lo tienen las personas con discapacidad, lo tenemos toda la sociedad. Cualquier padre o cualquier madre que vaya con ese carrito con su hija o su hijo, pues no tiene también esa facilidad de poder, esa movilidad, y eso lo estamos palpando, estamos poniendo tantos obstáculos
que la verdad esto es un salto de barreras, y gracias a ese llamamiento, fíjate por dónde, o denuncia por parte de las personas con discapacidad, no estamos la sociedad sirviendo, ¿eh? Sí, claro, es un beneficio común. Te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, las guaguas de piso bajo, ¿no? Eso fue un trabajo importantísimo a nivel europeo, desde el sector de la discapacidad, que los vehículos deberían de ser accesibles, de las guaguas, ¿no? de transporte, sobre todo urbanos, deberían por la movilidad de las personas mayores. Claro, y al final las empresas prestadoras de servicios de transporte, por esa exigencia de construir los chasis de piso bajo y con rampas también para cuando ya incluso la movilidad es mayor, pues descubrieron después que resulta que la movilidad y la rapidez de los vehículos era mucho mayor, porque las personas acceden, entran y salen mucho más rápido a los vehículos, y además se evitan muchísimos accidentes también de los propios pasajeros, ¿no? Entonces, algo que exigía y lo dolía a las personas con movilidad reducida o con discapacidad, lo mismo utilizar Madrid, yo siempre digo que es un ejemplo del transporte metropolitano accesible, porque las paradas te las va indicando de manera auditiva, en pantalla, tiene una accesibilidad importante. A veces aquí colocamos una pantalla para colocar publicidad y no para lo que realmente debería ser en el transporte público regular de viajeros, que sea informativo de paradas, tanto con audio como con visión, para el conjunto de población. Ya tengas o no discapacidad, seguro que de una manera u otra vas a estar más atento para la siguiente parada. Efectivamente. Entonces son cosas que la lucha es del sector, de las personas que más lo sufren, pero el beneficio es para el conjunto de la población. De ahí que hablamos de diseño para todos, ¿no? Accesibilidad universal y diseños para todos. Don Juan Carlos, el tiempo se nos ha ido volando. Ha sido un placer tenerlo nuevamente en esta casa y un placer de dar a conocer ese trabajo que se está llevando a cabo desde con CENFE. Es un trabajo enorme, un trabajo para la sociedad. Pues vendré otra vez si no me dices don ya, Paco, porque te digo Paco. No, simplemente agradecerte a ti también siempre este empeño que tienes por dar a conocer la labor que hacen las entidades del sector de las personas con discapacidad y sus familias, a este canal que lo tenemos siempre abierto para todo el desarrollo de actividades y programas, no solamente de COSENFE en Canarias, sino de muchas otras entidades que aquí tienen una voz y un altavoz para informar y asesorar y enseñar, con lo cual muy agradecido desde nuestro sector y aprovechando este espacio, pues desear felices fiestas a todos. Efectivamente, que pasen unas felices Navidades, por supuesto, en compañía de sus seres queridos. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con el presidente de COSENFE en Canarias, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Y es una labor de toda la sociedad y un compromiso de toda la sociedad. Tenemos que facilitarnos el día de mañana. Siempre lo hemos dicho, la inversión que mejor podemos llevar a cabo ahora es lo que vamos a poder disfrutar cuando seamos mayores. Y pido en este caso a los jóvenes, que son los que también se van a envejecer, porque cuando somos jóvenes vamos para mayores, no vamos para atrás, así de claro, tengo clarito, y todo lo que se pueda apoyar, que se pueda reivindicar, que se pueda facilitar, tenemos que tener un mundo mejor, y es un compromiso de todos. Y ayudar, cuando se lleva esa iniciativa, valorar, y sobre todo las administraciones públicas, cuando se llevan un proyecto, la accesibilidad para todos, no decir, perdón, nos vamos haciendo mayor, vamos a tener una movilidad más reducida, por lo cual tenemos que tener un mundo mejor. Y lo de las terrazas, la verdad que es un escándalo. Tenemos que tener un poco de conciencia, no solo con las personas con discapacidad, con toda la sociedad, le digo claramente, cualquier padre, cualquier madre que va con su niñito, con su carrito, no puede pasar. Y ponemos en peligro, porque si nos bajamos de la acera o hacemos ese esquivo, podemos sufrir un accidente. Es un compromiso de la sociedad. Nos vamos y les dejamos a ustedes con, por supuesto, la mejor compañía en la programación de esta casa.